Buenos días, amados hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor en esta mañana, en esta escuela dominical, sobre la bendición de ser y estar con los niños. Yo sé que usted que está entre niños y que trabaja con niños, es una hermosa bendición y sé que a veces es cansado. Cansado, he escuchado algunas frases de algunas personas que están en educación, en referirse a esto, que qué cansado es trabajar con los niños en estos tiempos. Los niños son muy diferentes a los niños de otros tiempos. Las circunstancias así son y me imagino que las circunstancias que vivimos ahora del COVID, donde algunos se quejan que los niños no les ponen atención, que encienden sus computadoras o dispositivos electrónicos y nada más los encienden, pero no están poniendo el más mínimo atención. Yo espero que ese comportamiento, pues, no sea el común denominador en el pueblo cristiano. Y que los niños, pues, están siendo influenciados por el mundo. Eso es una verdad. Los niños están siendo influenciados por el mundo, por eso es que ellos han ido cambiando tanto y por eso es que entiendo también que algunas personas, se agoten, se cansen, se refieran a trabajar con niños como algo muy difícil y debe ser así, no lo dudo. No lo dudo. Pero yo también quiero que usted que trabaja, y cuando digo que trabaja, usted que participa en las actividades de la iglesia como maestro y maestra de escuela dominical, quiero darle ánimo por medio de la palabra. Yo también quiero bendecirlo, quiero exhortarlo, quiero animarlo, quiero decirle que esta hermosa labor que el Señor lo la ha escogido a usted, es para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, es para entender el reino de los cielos de nuestro Señor Jesucristo. Así que si el Señor lo llamó, Él lo va a capacitar. Si el Señor lo llamó, les va a dar la fuerza, la sabiduría, la fortaleza, hermanos y hermanas, para continuar con este hermoso ministerio. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo y vamos a estar estudiando la palabra de Dios, Mateo 18, del 1 al 5. Leo para ustedes la palabra del Señor. Mateo 18, del 1 al 5. Mateo es escrito por el evangelista Mateo, por el apóstol Mateo. Quizás esto parece obvio, pero algunas personas todavía dudan de eso. Para nosotros los cristianos de la Iglesia Bíblica Emanuel, y para los cristianos, la mayoría de los cristianos, aceptamos que este evangelio fue escrito por Mateo y escribe acerca de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías que Israel estaba esperando. Y es importante que entendamos esta parte. Dice Mateo 18, el 1 al 5, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hermanos, vean, este, esto es una ironía, porque el Señor, ya no se trataba de quién era el más importante. Cuando dice la palabra, yo utilizo la versión Reina Valeria y me imagino que usted la tiene también. Cuando la versión Reina Valeria dice quién es el mayor en el reino de los cielos, realmente lo que se está refiriendo es quién es el más importante, o quién es el principal, o quién va a ser el jefe, quién va a mandar. Eso es lo que se está refiriendo. Los discípulos estaban preocupados porque ellos estaban dando por sentado que ellos ya estaban en el reino de los cielos. Y no estaban equivocados, no estaban equivocados, pero tenían que entender cuál era el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos ya estaban dando por sentado que ellos estaban en el reino de los cielos sin entender cuál era el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo les aclara, con este pasaje les aclara, ya no se trata de ser el más importante, sino quién va a entrar. Óigalo bien, ¿quién va a entrar al reino de los cielos? Entonces yo me imagino que ellos se quedaron perplejos por todas las metáforas o los ejemplos que nuestro Señor da en este versículo. Voy a utilizar una frase que se saca del contexto de este estudio que dice: la bendición de ser y estar entre niños nos recuerda quién es el mayor en el reino de los cielos. Cuando usted da clases de escuela dominical y está entre los niños, usted va a ser a su vez un niño, va a estar entre niños y va a recordar quién es el principal o el mayor en el reino de los cielos. Dice Mateo 18:1: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo:
¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Llegan y le hacen esa pregunta, así, directa. Directa. Este pasaje, tengo que decirle que este pasaje, los paralelos de esos pasajes están en Marcos capítulo 9 del 33 al 37 y Lucas capítulo 9 del 46 al 48. Yo voy a utilizar algunos paralelos, algunos pasajes de los otros pasajes que ya mencioné anteriormente. Y los discípulos se estaban haciendo esa pregunta porque ellos venían, si usted lee el capítulo 17, el contexto de este pasaje, el capítulo 17, ahí los discípulos habían visto cómo el Señor Jesús se había transfigurado ahí en el monte de la transfiguración. En ese monte se había presentado Moisés y Elías. Y en ese monte también habían escuchado la misma voz diciendo, este es mi Hijo amado. Y habían visto la gloria con la que tiene nuestro Señor, se había presentado así delante de ellos, con esa gloria. Con esa gloria que la Biblia da esbozo de su gloria, pero que es mucho mayor, hermanos. Entonces ellos, al ver todo esto, ellos, claro, ellos dijeron, y esto está bonita la cosa. Entonces ellos se preguntaron, hey, si esto es aquí, si esto es aquí, si esto es así, si esta es la forma en que es el reino de los cielos aquí, ¿cómo va a ser en el cielo? Entonces por eso ellos querían saber quién de ellos iba a ser el principal en el reino de los cielos. Y muy probablemente algunos discípulos, digo muy probablemente porque la palabra no lo dice, algunos discípulos se creían con derechos. Por ejemplo, Andrés que fue, que la palabra ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso del 39 al 41, lo describe como uno de los primeros discípulos en ser llamado por el Señor Jesús, que Andrés fue un discípulo de Juan el Bautista también, y que también Andrés presentó a su hermano Pedro al Señor Jesús. Entonces él decía, no, yo fui el primero, yo ya tengo tiempo de escuchar la palabra de Dios, yo ya tengo tiempo de conocer de esto, yo ser el principal. Quizás otro que se podía sentir principal era su hermano Pedro. Pedro, porque en el verso Mateo 16, 19, el Señor Jesús les dice, tú que eres Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Oiga, hermano, entonces Pedro decía, si a mí me dieron las llaves del reino aquí en la tierra, pues allá en el cielo soy el que manda ahí. Entonces podría ser. Otro que pues, se podía creer importante era Judas, sí, Judas Iscariote, el que lo traicionó. ¿Por qué pienso eso yo? Judas Iscariote era el tesorero, como usted lo puede ver ahí en Juan 12, del 4 al 6. Judas era el que administraba el dinero, la bolsa de dinero. Entonces quizás él pensaba, y si yo me administro aquí, tengo el sacó el dinero en el reino de los cielos, voy a administrar las bodegas que hay en el cielo, yo voy a ser el tesorero principal, el tesorero real. Otro que quizás tal vez podía tener este mismo pensamiento era Juan. Juan que ya lo externa después. Juan, Juan se presenta en la Biblia como el discípulo amado. Entonces, si Juan podría pensar, bueno, yo tengo derecho a ser el principal en el reino de los cielos porque si yo soy el discípulo amado aquí en la tierra, ya voy a ser por supuesto que tengo que ocupar un cargo de importancia. Y usted pueden buscar ahí en Juan 13, del 21 al 26, a Juan que se describe como el discípulo amado. Así que habían muchos que se creían importantes en el reino de los cielos, que podían ser los más importantes, sin entender que el más importante, el reino de los cielos, estaba presente con ellos. Sin entender que el más importante del reino de los cielos es el mismo Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de entender eso, hermanos y hermanas. Cuando estamos entre niños, cuando somos y estamos entre niños, debemos entender que el más importante en el reino de los cielos es el Señor Jesucristo. Porque los niños, por su condición, su condición social de la época, no tenían derechos. El Señor Jesús les pregunta ahí en Mateo 9:33, ¿qué disputabais vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado de que quién había de ser mayor, el mayor. O sea, ellos estaban pensando eso, hermanos. Estaban pensando en solo condiciones humanas. Que yo digo, no hay nada de malo pensar en condiciones humanas, porque todos somos humanos, necesitamos de las condiciones para sobrevivir, pero lo más importante está en el reino de los cielos. Lo más importante es saber cuál es nuestra función, y lo más importante es entender que el principal en el reino de los cielos, aquí en la tierra, es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús respondió a esta pregunta en Marcos 9:12. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero, y el postrero de todos y el servidor de todos. Yo me imagino que esta respuesta dejó perplejo a los discípulos, los dejó boquiabiertos. Ellos probablemente dijeron,
Dijeron, como dice Eugenio de Derbez, que alguien me explique qué estaba pasando, si ellos, cómo que cómo que el siervo tenía que ser siervo aquí para ser principal, cómo que tenía que servirle a todos para ser el mayor que todos. Pero el Señor Jesús, con su sabiduría, con su forma de enseñar, llega, y además de eso, llega y dice Mateo 18:12, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y el significado de traer a este niño es que los niños, como les dije anteriormente, los niños tenían pocos derechos en el contexto cultural en el que se desarrolla la palabra de Dios. Además, no eran considerados personas plenas. Eran considerados, tenían un valor un poquito más alto que las cabras y las ovejas. Pero no eran considerados personas totalmente con plenitud de derechos. Por eso es que los padres podían venderlos como esclavos a sus hijos, ¿sí? Sí, los que tenían derechos eran los padres, no los hijos. Por eso es que en Mateo 19:13, cuando traen a unos niños a Jesús para que Él los bendiga, dice la palabra de Dios, Mateo 19:13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, porque tenían ese criterio, tenían ese concepto de que los niños no tenían derecho al reino de los cielos, y estaban equivocados. Estaban equivocados porque el Señor no hace acepción de personas, como dice Romanos 12:11 y muchos otros versículos de la Biblia. A los discípulos se les ha olvidado que para el Señor Jesús y para Dios Padre y para el reino de los cielos, los niños son muy importantes. En Mateo 21:16 dice, ¿oyes lo que dicen esto? Esta pregunta se la hacen los fariseos cuando el Señor Jesús lo proclamaban como Hosana, Hosana. Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. O sea, hermanos, vean y entiendan que el Señor Jesús se complace en los niños. Por eso es que el Señor Jesús llega y pone a un niño delante de ellos para que entiendan que nosotros somos como niños delante de Él. Somos como niños, que somos totalmente dependientes de Él. En Mateo 18, del 3 al 4 dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y para entender quién es el mayor en el reino de los cielos, el Señor Jesús utiliza a un niño como ejemplo. Entonces la bendición de ser y estar entre los niños nos recuerda por qué debemos de ser como niños. Esta pareciera que es una reiteración. Pero ojalá que nosotros todo el tiempo deseemos ser como niños delante de nuestro Señor, sin aspiraciones, sin egoísmos, sin orgullo, sin vanagloria, renunciando a nuestro ego, renunciando a nuestros propios deseos, renunciando a lo que el mundo nos ofrece, ser totalmente dependientes del Señor. Y eso es, los niños son totalmente dependientes de sus padres, nosotros debemos de ser totalmente dependientes de Él, sin tener aspiraciones más que la de ser, que Él nos acoja, que Él nos proteja, que Él nos guarde. Entonces, como el Señor Jesús les está diciendo, ya no se trata de quién es el más importante, sino de cómo entrar al reino de los cielos. Y para entrar al reino de los cielos debemos de ser como los niños, porque la palabra dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Así que hermanos y hermanas, no pensemos en que los niños son inocentes, no se trata de la inocencia del pecado original, no, los niños son culpables al igual que usted y que mí, porque la palabra dice, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Así que hermanos y hermanas, no pensemos en que los niños son merecedores. No son merecedores. Son culpables al igual que nosotros. Por supuesto que su culpabilidad es diferente a la de nosotros, ¿verdad? Eso sí quiero dejarlo claro. Lo importante de ser como niños es ser dependientes de nuestro Señor y Salvador. El Señor les ayuda a los discípulos a entender. Y por eso es que toma a un niño y lo pone en medio de ellos, para que entiendan, para que vean a esa personita que está ahí, esa personita desvalida, esa personita que no puede que no puede valerse por sí misma, lo pone delante de ellos, y que entiendan, y que entendamos nosotros, que entiendan los discípulos, y que entendamos los seguidores de todos los tiempos, que debemos de ser como niños. Que la bendición de ser y estar entre niños nos ayuda a entrar al reino de los cielos, hermanos y hermanas. Que no se nos pierda esa visión que necesitamos a nuestro Señor Jesucristo, como los niños necesitan de sus padres,
como los niños, estos niños que cuando nacen sin su madre no pueden sobrevivir, así nosotros no podemos sobrevivir sin nuestro Señor, que seamos como esos niños recién nacidos. Así por eso el Señor utiliza esta figura de un niño. De volvernos como niños es reconocer nuestra incapacidad, como ya había mencionado, es cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestro egocentrismo, cambiar nuestro orgullo, renunciar a nuestro orgullo, renunciar, porque la palabra dice que el Señor resiste a los soberbios, pero que le da gracia a los humildes. El Señor resiste a los soberbios, hermanas y hermanos. Así que el único y el principal en el reino de los cielos es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros debemos de querer y aspirar a entrar al reino de los cielos. Él ya nos los ha prometido. Así que comportémonos como niños. En ese sentido, en el sentido de que somos dependientes de Él, no en la irresponsabilidad o en otro tipo de comportamiento. La bendición de ser y estar con los niños también nos recuerda que el Señor está con nosotros y nosotros estamos con el Señor. Dice la palabra del Señor en Mateo 18:5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, cuando hermanos y hermanas, cuando ustedes están ahí recibiendo a los niños en escuela dominical, recibiendo a estas pequeñas personas, a estas criaturas hermosas, recuerden, el Señor, están recibiendo al Señor. Y también cuando ustedes lo reciben, cuando reciben la enseñanza suya, cuando reciben la palabra que usted predica, la palabra que usted enseña, están recibiendo al Señor, porque usted y yo somos como niños, hermanos y hermanas. He escuchado a muchas personas quejarse porque en esos tiempos de pandemia las personas no ponen atención. Yo esperaría que usted que está viendo este video, no esté solo con el celular o con su computadora encendida, sino que usted tenga su corazón apercibido, que usted entienda que es la palabra de Dios la que yo, de la cual estoy hablando, que la palabra de Dios siempre nos redarguye, siempre nos ministra, la palabra de Dios siempre es bendición. Y hermana y hermana, no se desanime, estos tiempos son difíciles. ¿Cómo llegar? Me imagino que a usted le hacen falta los niños, al igual que a muchos de nosotros, ¿no? Le hace falta verlos, al igual que a muchos de nosotros. Pero no se desanime, hermano y hermana, vendrán tiempos mejores, vendrán tiempos de refrigerio. Así que yo lo animo a usted para que siga, para que siga creyendo la palabra de Dios, para que usted siga recibiendo bendición de ser y estar entre los niños. Que es una bendición de ser y estar entre los niños, de que es una bendición de ser y estar entre los niños, se lo repito, es una bendición enorme, grande, porque cuando somos como niños, hermanos y hermanas, el Señor está con nosotros. Cuando somos como niños reconocemos que el mayor y el principal es Él. Cuando somos como niños, el reino de los cielos nos pertenece, hermano y hermana. Que el Señor lo bendiga. Permítame orar, permítame despedirme. Señor Dios Todopoderoso, bendiga a mis hermanos y a mis hermanas. Señor, dele sabiduría, dele fuerza, Señor, ellos que participan en las actividades de la enseñanza de su palabra en escuela dominical, Padre. Y también oro por los alumnos de ellos, bendígalos y guárdalos, Señor, hágalos crecer en gracia, Padre. Se lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor lo bendiga.